Muy buenos días, estimados amigos. Hoy tenemos un nuevo programa de Hablemos de Salud con el tema de tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo. Así tenemos que la OMS registra un número de 10 millones de personas, de casos nuevos en el mundo cada año. Y a nivel del Perú, del país, el Ministerio de Salud reporta 35.000 casos nuevos. Y eso solamente estamos hablando de los casos notificados, casos registrados. Muchos de los pacientes que no acuden a los servicios de salud, que no están recibiendo un tratamiento, pueden ser el doble de repente la cifra y ser una alta incidencia. Vamos a explicar cómo se diagnostica esta enfermedad, qué síntomas tiene, cómo se transmite la enfermedad y cómo podemos detectarla y darle tratamiento, que esto es a través de un programa del Ministerio de Salud y los seguros también lo cubren, y cómo podemos prevenir la enfermedad. Entonces vamos a ir revisando el tema valiéndonos de las imágenes que compartimos con ustedes. Esto, por ejemplo, es una radiografía de un paciente que ha sido afectado por tuberculosis y donde vemos una gran extensión en el lado derecho de su pulmón que compromete varias áreas del pulmón y un poco menos en el lado izquierdo. El pulmón es el órgano principalmente afectado, pero como vamos a ver más adelante, también afecta la tuberculosis a otros órganos del cuerpo. En el pulmón va a haber una progresión de la enfermedad, desde lesiones pequeñas que son llamados como complejo primario, que generalmente se da en la etapa inicial en los niños, y luego va avanzando la enfermedad hasta grados muy severos donde hay destrucción del parénquima pulmonar. Grandes cavernas, lesiones cavitarias de los bronquios, el parénquima se ve afectado grandemente y puede extenderse la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Se transmite por un bacilo, que se conoce como bacilo de Koch, y es curable, felizmente, es curable, pero cuando se da un tratamiento oportuno, completo, cuando el paciente ha tenido un tratamiento de toda su secuencia de la enfermedad. Pero requiere aún así seguir controles, porque pueden haber recaídas también. No solamente afecta al pulmón, tenemos muchos casos de enfermedad tuberculosa que se disemina a otras regiones del cuerpo, al cerebro, produciendo meningitis, en la columna, tuberculosis en los riñones, en el intestino, en el ovario, es decir, varias zonas del cuerpo pueden ser afectadas por la tuberculosis. Vamos a ver en esta presentación la parte más importante que es nuestro tema, la tuberculosis pulmonar. Nos hemos basado en las normas del Ministerio de Salud que se publican, son de conocimiento general, y hemos tratado de traducirla para un lenguaje más sencillo y de alcance de todos ustedes. Lo pueden ver en la página oficial del Ministerio de Salud, y así también en esta época de pandemia del COVID, hay recomendaciones para que los pacientes que están ahora tratándose no pierdan su tratamiento, puedan seguirlo a través de todas las recomendaciones que dan en la página web del Ministerio de Salud. Esto permite que el paciente continúe recibiendo sus medicamentos, no abandone el tratamiento y evite complicaciones mayores. Nos hemos basado asimismo de la última guía del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud, la guía del 2019, donde da importantes medidas de control y prevención de la tuberculosis. La definición es, para poder entenderlo un poco más, que todo paciente que tiene síntomas, molestias, que sugieren la enfermedad de la tuberculosis se conoce como caso probable. Cuando ya se da el diagnóstico definitivo de tuberculosis, ya es un caso registrado como tuberculosis y requiere darle un tratamiento, un seguimiento al paciente a través de programas muy bien estructurados y un seguimiento. La tuberculosis, como hemos mencionado, afecta principalmente al pulmón, pero también otros órganos del cuerpo.
Los síntomas. ¿Cómo podemos reconocer que un paciente pudiera estar infectado por la tuberculosis? Primero empieza a tener tos, pero es una tos que se prolonga y se mantiene por más de 15 días y se acompaña de flema. Ya debe tener como alerta. Toda tos que va más allá de 15 días, el paciente debe tener como un síntoma respiratorio importante para acudir al médico. Cuando el paciente presenta fiebre o sudoración nocturna, generalmente febrículas en la noche, eh, transpira, hay una persistencia de esta molestia, igualmente debe acudir a un establecimiento de salud. La pérdida de peso. Si a estos síntomas mencionados se comienza a perder peso, también debemos evaluar al paciente. Además, la falta de apetito. Comienza a tener molestias, ¿no? De hiporexia, disminución del apetito, que se acompañan con la pérdida de peso. El dolor de espalda es muy frecuente, sobre todo en la zona interescapular. Es un dolor persistente que lleva a muchos pacientes a visitar al médico. Y un síntoma general de cansancio, debilidad, de falta de energía. Todos estos síntomas se conocen como sintomáticos respiratorios y son necesarios y son recomendados por la OMS para que ya la persona se haga un despistaje de tuberculosis. Es decir, debe acudir para diagnosticar posible tuberculosis. Y luego, ¿qué estudio debemos hacer? Lo que nos va a indicar el médico y el personal de salud es que recolectemos la muestra de esputo por 3 días seguidos. Esa muestra se debe llevar para estudiarla y corroborar si ahí se encuentran bacilos de la tuberculosis. Puede ser la información positiva, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, es decir, la intensidad de bacilos, la cantidad de bacilos que tiene la muestra. Eso debe además corroborarse con un cultivo. Es un cultivo para que crezca el germen y luego puedan identificar qué tipo de Mycobacterium es y si es sensible a los medicamentos que le vamos a administrar, que el personal de salud ya tiene recomendado. Porque pueden haber muchos casos que tenga resistencia a algún antibiótico y ya estemos entrando a una forma de tuberculosis más agresiva. Otra medida importante que utiliza el médico es la radiografía de tórax, donde vamos a ver imágenes que sugieren lesiones del pulmón, pequeñas cavidades, zonas del bronquio afectadas, nódulos que van a sugerir lesiones pulmonares. Y los otros criterios muy importantes son los criterios clínicos y epidemiológicos. ¿Qué estamos refiriendo con eso? Todo lo que sea un contacto de un caso confirmado. Si sabemos que en el entorno familiar hay un paciente con tuberculosis, todo su entorno vienen a ser contactos importantes que si inician con molestias con síntomas referidas, ya es un antecedente para considerarlo como un caso sospechoso de tuberculosis. Si además en el entorno del trabajo tenemos una persona con diagnóstico de tuberculosis, todo el área de trabajo debe tener un chequeo para descartar también tuberculosis. Y eso mismo pasa en el área de salud. Cuando algún trabajador de salud tiene tuberculosis, todo su entorno también debe hacerse un chequeo para despistaje de tuberculosis. Estos son los criterios clínicos y epidemiológicos que debemos tener en cuenta para poder identificar a los pacientes sospechosos de tener tuberculosis. Entonces nos hemos basado por un criterio de síntomas o sintomáticos respiratorios, un criterio del examen de esputo, un criterio de los cultivos que se hacen de este examen para ver el germen, el Mycobacterium, la radiografía de tórax y los criterios clínicos y epidemiológicos. Para saber los contactos, es como un detective que va a identificar qué contactos ha tenido el paciente y cómo se infectó, dónde tuvo el contagio con la persona enferma. ¿Cómo se transmite? La enfermedad es muy fácil de transmitir. Con la tos, con la expectoración, la persona enferma elimina los gérmenes
que son transmitidos a la otra persona que es sana, a la persona que puede estar en su alrededor. Y esto se da mucho en espacios cerrados, confinados, donde hay una gran congestión de personas, con poca ventilación, y se puede presentar en los medios de transporte. Vemos ahora ómnibus, buses muy llenos, donde fácilmente una persona enferma puede transmitir la enfermedad. Ahora que estamos viendo el síntoma de COVID con estas medidas de protección, recién la persona está haciendo conciencia de que debe protegerse y evitar el contagio. Esta es una enfermedad que también se transmite a través de la tos y la expectoración, en este caso de bacilos, hacia la otra persona que está sana. Bien, ¿qué sucede cuando una persona recibe esos bacilos? El organismo tiene muchas formas de procesarlo. En el mundo se menciona que de todas las personas que son contagiadas por la tuberculosis, solo la 10ª parte hace la enfermedad tuberculosa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestro organismo puede recepcionar esos bacilos, y si la persona se encuentra sana, con muchas energías, con todo su organismo inmunológico competente, va a poder recibir esa bacteria y va a haber un proceso de curación interna sin que haga la enfermedad. Ya sus propias defensas combaten a la bacteria que ha sido contagiada. Puede ocurrir que la persona haga una inmunidad, neutralice a esa bacteria y la localice en una sola zona. Y queda como un granuloma, como una zona lesionada por muchos años. Eso se conoce como tuberculosis latente, es decir, dormida. No está haciendo la enfermedad activa, pero está latente. Y cuando se menciona esa palabra latente, significa que puede más adelante desarrollar la enfermedad. Cuando la persona se debilita, tiene alguna enfermedad como cáncer, enfermedades que bajen su inmunidad, como diabetes, o tengan otras infecciones importantes como el SIDA, por ejemplo, la persona puede hacer la enfermedad de esa forma latente que quedó en su pulmón a manera de un granuloma, de una pequeña lesión, como dormida, hasta que la persona, más años después, hace la enfermedad en forma ya agresiva. Y la tercera forma es que sí, realmente haga la enfermedad tuberculosa. Y fíjense acá, el 10% de los pacientes infectados hace la enfermedad tuberculosa. Existe un 90% que felizmente no hace la enfermedad en su forma agresiva, completa, y pueden ser como casos asintomáticos o latentes, que quedan para ser en lo posterior la posibilidad de que hagan una reactivación de la tuberculosis. Entonces, esos términos ahora lo vamos a remarcar con lo que nos dice las guías del Ministerio de Salud. Entonces, un caso que es sensible a la tuberculosis, o sea, un caso TB sensible o PAN sensible, que es la denominación técnica, es aquel que puede recibir el tratamiento y curarse totalmente. Esa persona, si recibe todo su tratamiento, va a ser un buen paciente y va a llevar al éxito el tratamiento y se va a curar. Pero existen dos casos en donde por fracaso del tratamiento, porque abandonó muchas circunstancias que pueden hacer que el paciente tenga tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Hay resistencia a los fármacos de primera línea, que son la isoniazida, rifampicina, son los dos fármacos más importantes de primera línea. Y tenemos el otro caso de la tuberculosis extremadamente resistente, es decir, que ya no solamente hace resistencia a los fármacos iniciales, sino resistencia a fármacos de segunda línea, que son para combatir la tuberculosis en una forma mucho más agresiva, se puede decir, por estos antibióticos más potentes. Tenemos en nuestro medio, en el país, lamentablemente que decir, ese
hecho que en Latinoamérica somos el país que más casos tiene de tuberculosis extremadamente resistente y multidrogo resistente. Acá tenemos una gráfica que puede explicar cómo ha evolucionado la tuberculosis en lo largo de los años en el país. Tenemos esa línea roja que ustedes ven al centro, son los casos de MDR que han ido incrementándose en los últimos 15 años y llevan a una cifra alarmante de tuberculosis que ya están considerándose como multidrogo resistente. La línea verde es de los extremadamente resistentes. Si bien son menos casos, sin embargo su incremento es en los últimos años ha sido importante y son los casos de mayor gravedad, porque estas personas con estas formas de tuberculosis contagian a la otra persona y ya transmiten la enfermedad con la resistencia. De tal manera que esta persona que recibe ese germen ya hace la forma resistente. Ya no hace la forma, como habíamos comentado al inicio, simple, sencilla, o que se pueda curar espontáneamente. Aquí ya hace una forma agresiva, que puede hacer mucha lesión en el pulmón y en el resto de órganos. Hay zonas, especialmente Lima, la zona de Ica y la zona de la selva, que tienen una mayor incidencia de casos. En la tuberculosis se van agrupando los pacientes en función de la sensibilidad a los fármacos y la posibilidad de curarse. Un primer grupo, hablamos, son los que reciben el esquema básico, ¿no?, de primera línea, y ahí un grupo importante de estos pacientes van a curar. Felizmente, es casi el 80% de pacientes que curan. Pero tenemos muchos casos que fracasan al tratamiento, ¿no? O sea, no, a pesar de recibir el tratamiento, hay un fracaso al tratamiento porque hacen resistencia. Hay casos que abandonan el tratamiento y más adelante los vemos recibiendo una segunda esquema, un tercer esquema. Son los peores casos porque estos abandonos llevan a mucha resistencia y prácticamente a un costo muy alto en el tratamiento. Y tenemos el otro grupo de pacientes que hablamos, donde la tuberculosis se presenta de una forma de multidrogo resistente o extremadamente resistente. Aquí el tratamiento es más largo. Pueden ser tratamientos de 12 meses, 18 meses, que requieran seguimientos más cercanos de los pacientes porque ya comprometen mucho el pulmón. Algunos de estos pacientes, como vamos a ver más adelante, van a requerir incluso cirugía. También acá tenemos muchos pacientes que lamentablemente fracasan o abandonan, y son los pacientes que tienen muy mal pronóstico. ¿Qué medidas debemos hacer para la prevención? ¿Cómo prevenir la enfermedad? Primero, si tenemos que ya se identifica alguna persona, un contacto con lesión tuberculosa, hay que evitar que se transmita a las otras personas. Si es dentro del entorno familiar, el paciente debe usar una mascarilla y las personas que lo atienden también usar una mascarilla. En este caso se recomienda que la persona cuidadora use las mascarillas de alta protección, que son las N95. Y otra medida de prevención en la población es vacunar a los niños, al recién nacido, con la BCG, que es para prevenir que cuando tenga exposición a la bacteria no haga la forma grave, no haga la forma florida de la enfermedad, haga una forma más sencilla, más simple y evite un mayor compromiso. ¿Qué otras recomendaciones se dan ahora que estamos también en la época del COVID? Una principal medida es el aislamiento. La persona identificada con tuberculosis debería aislarlo, tener separados los ambientes, no compartir el mismo ambiente con todo el resto de la familia, tener áreas ventiladas que permitan un recambio del aire para que no se concentren los bacilos y no aumente el riesgo de exposición y de infección al entorno. Debe haber protección en la persona que lo cuida, el personal de salud, de todas maneras, la enfermera, los técnicos, los médicos, tenemos que cuidarnos, protegernos, y el entorno familiar de la misma manera. En muchos países, por ejemplo en Japón,
toda persona que esté enferma de algún síntoma respiratorio sale con su mascarilla. Acá recién estamos viendo eso en la época del COVID. Pero eso debería ser una medida ya obligatoria. Las medidas de protección importantes incluyen este uso de estas mascarillas. Entonces eso mejora la protección del personal que está atendiendo, ¿no? Especialmente el entorno familiar y los trabajadores de salud. El paciente puede usar una mascarilla simple, no necesita usar de estas mascarillas, pero eso sí, con todas las medidas de higiene que debe tener para evitar que la expectoración del paciente contamine al entorno que hemos mencionado. Hay factores de riesgo que hacen que el paciente caiga en esa forma de tuberculosis resistente. Cuando es un paciente que ha abandonado el tratamiento o que ha tenido fracasos en el tratamiento previos, ya van haciendo resistencia a fármacos, son pacientes que tienen recaídas frecuentes, entonces estos pacientes tienen muy alto riesgo de hacer la forma que se llama tuberculosis multidrogo resistente o extremadamente resistente. Personal que está confinado en penales, personal que tiene, en el caso nuestro, trabajadores de salud, también estamos expuestos a esta enfermedad, por lo cual debemos tener todos los cuidados para evitar ser contagiados con esta enfermedad. Hay un caso especial, una situación especial en que el paciente puede requerir cirugía. Felizmente no es la gran mayoría, es un grupo de pacientes. Cuando el paciente está haciendo resistencia a los antibióticos y vamos escalando antibióticos de más potencia y el paciente tiene lesiones que pueden ser extirpables, un lóbulo o un segmento de pulmón, es candidato para que pueda realizarse una cirugía y contribuir a que el tratamiento con las drogas sea más efectivo. Lo que estamos haciendo es reducir la carga bacilar, disminuir la concentración de bacterias que están en esas lesiones tuberculosas y facilitar que los medicamentos completen el tratamiento y el paciente se pueda curar. Muchos de nuestros pacientes que hemos atendido y han necesitado cirugía han tenido buen pronóstico al realizarse la cirugía y superar esta enfermedad. Estamos hablando aproximadamente entre un 70% de los pacientes que con la cirugía tienen la opción de sanarse. De lo contrario, muchos de estos pacientes no hubiesen podido curarse de la enfermedad. También se realiza la cirugía cuando hay complicaciones o secuelas de la tuberculosis. Cuando la tuberculosis tiene otras lesiones o complicaciones adicionales, entonces el paciente también puede requerir una cirugía. Acá vamos a hacer una pequeña referencia. Ya hemos dicho, pacientes con riesgo alto a recaídas, lesiones localizadas, que persisten con BK positivo, con testigos positivos, convierten a negativo y nuevamente hacen positivo, o sea, recaídas. También deben tener indicación de cirugía. Y la cirugía es como un complemento y debe hacerse en fases tempranas, no esperar a que exista una gran complicación en el pulmón para recién pensar en la cirugía. Es ideal hacerlo en el tercer mes de tratamiento bien llevado si persiste el paciente con lesiones con BK positivo. También puede hacerse posterior a la tuberculosis. El paciente ya tuvo la enfermedad, se sana de la enfermedad, pero muchos años después hace secuelas o complicaciones de la tuberculosis. Estas complicaciones se presentan de varias maneras. Una muy frecuente es por sangrado. El paciente viene presentando tos, sangrado, y se llama hemoptisis. Y esta hemoptisis es a veces masiva, presenta un gran volumen. El paciente se identifica que hay una lesión en el pulmón y operamos al paciente. También cuando estas cavidades que quedaron, que cicatrizaron de la lesión tuberculosa, se llenan de hongos, se llaman aspergilomas o micetomas, y hacen complicaciones de sangrado o infecciones agregadas. La bronquiectasia son otra de las infecciones que se presentan en estos pacientes, en las cuales los
bronquios se forman como pequeños sáculos en los que se almacenan contenidos de moco, después se infecta y vienen cuadros repetidos de bronquitis. Si un paciente tiene más de 3 episodios de bronquitis al año y secuela de tuberculosis, también hay que pensar en la cirugía. Otras complicaciones, bueno, son el neumotórax, que hemos hablado la semana pasada, pero por tuberculosis, y el empiema, que es una formación de bacterias de pus por complicaciones adicionales a la tuberculosis. Acá vamos a mostrar algunas lesiones que son muy frecuentes observar en la tuberculosis. En este paciente, en el lado derecho, vemos las lesiones en ramillete, como de una bronquictasia. En este otro caso, vemos una lesión grande con una cavidad y adentro tiene un tuberculoma, es una lesión tuberculosa, como una caverna. Cuando operamos, en este caso, las lesiones en el parénquima son muy extensas, aparte de nodulaciones, como pequeños perdigones, tiene lesiones de fibrosis y cavernas. Y vemos adicionalmente lesiones en este otro caso de una gran caverna, incluso con calcificación interna y formación de contenido de micobacterias extensas. Todos estos casos, nosotros que hemos realizado la cirugía, mandamos a hacer un estudio de cultivo para identificar el germen y además ver la sensibilidad para saber qué tipo de tratamiento debe continuar. Un paciente operado debe mantener todavía su tratamiento médico entre 12 a 18 meses para que se considere curado y observar que en sus controles sean negativos. En conclusión, la cirugía tiene un rol importante como coadyuvante al tratamiento médico, ¿no? Debe ser precoz, no debemos esperar que el paciente se deteriore y está definido muy bien en las complicaciones o secuelas de la tuberculosis. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar. Esta vez hemos tenido un número muy importante de preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, si la tuberculosis puede asociarse a cáncer. Sí, es cierto, las lesiones tuberculosas, como son cicatrices que dejan en el pulmón, hemos tenido casos en donde al operar las lesiones se han enviado a la patología y han confirmado casos de cáncer. Eso va a depender qué tan extenso sea, si es curativo, si se reseca el óvulo, la paciente va a mejorar. ¿Qué síntomas persisten después de haber tenido tuberculosis? Hay algunos pacientes que pueden tener, como hemos dicho, que tienen secuelas. Esas secuelas que dejó la tuberculosis, algunos pacientes quedan con bronquiectasias y tienen bronquitis a repetición, es decir, tos y expectoración. Deben continuar con el tratamiento médico, pero ya no el antituberculoso, sino controles para evaluar si esto hay una infección agregada de bacterias, darle ciclo de antibióticos, y cuando esto sea muy frecuente y hay una lesión localizada o ha sangrado, el paciente puede requerir una cirugía, hacer una lobectomía o a veces incluso todo un pulmón afectado, una neumonectomía. También nos preguntan si la tuberculosis es sinónimo de bronquiectasia. No. La tuberculosis es una enfermedad que se puede complicar y dejar secuela de bronquiectasia. Las bronquiectasias, además de la tuberculosis, tienen otras causas, otras enfermedades. Hay una paciente también que nos pregunta si ha tenido tuberculosis hace algunos años, pero dice que mantiene todavía molestias y a veces tiene dolor y tiene en algunas oportunidades tos. Bueno, todo paciente que ha tenido tuberculosis debe de tener control. Los controles, por lo menos, si está asintomático, es una vez al año. Si presenta síntomas, debe acudir al médico, al neumólogo en primera instancia, para que tenga una evaluación y se identifique qué es lo que puede estar presentando. Algunos pacientes presentan secuelas, como estamos mencionando acá, están ustedes ahí observando,
y hay que estudiarlas, esas secuelas. No necesariamente al año o segundo año. Hemos tenido pacientes que 10, 15, 20 años después de haber tenido la tuberculosis, vienen con molestias. Entonces, no pensemos que las complicaciones o secuelas se pueden presentar inmediatamente. Es una enfermedad que ya deja una cicatriz, ya deja lesiones y que son para toda la vida. El paciente tiene que hacer un cuidado y seguimiento médico. Hay unas pruebas, nos preguntan acá, si es que se puede considerar el paciente que ha tenido tuberculosis que tenga EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede ser causada también por la tuberculosis, pero mayormente es causada por el cigarrillo o por el humo, como mencionamos la semana anterior. Pero sí existe una prueba importante que yo recomendaría a los pacientes que han tenido la enfermedad, es la espirometría, que viene a ser un examen que valora la capacidad pulmonar, cuánto tiene de capacidad su volumen de aire del pulmón, tanto el volumen expiratorio como el volumen residual pulmonar y el flujo que sale al momento de hacerse la prueba. Esto es importante para evaluar la capacidad funcional del pulmón. ¿Cuánto de su pulmón está funcionalmente activo? Si hablamos de un 100% que debería tener el funcionamiento del pulmón, hay personas que tienen problemas por secuelas, por lesiones, que su capacidad pulmonar puede haberse reducido a un 75%, a un 50%, a un 40%. Entonces, conforme su capacidad reduzca, su actividad también la va a comprometer, porque el paciente no va a tener posibilidad de hacer, por ejemplo, un gran esfuerzo, un gran ejercicio, si su capacidad pulmonar se viene reduciendo. Entonces es importante esta prueba. Esta prueba lo puede diferenciar si estamos ante un caso de un proceso obstructivo, bronquial, por ejemplo, de un proceso restrictivo que está afectado el parénquima, que hay áreas del parénquima que no funcionan. Entonces, esa es una prueba muy, muy importante que yo la recomiendo para todos los pacientes que hayan tenido en general un problema respiratorio, en general, más aún si han tenido la enfermedad tuberculosa. Podemos diferenciar si es un asma, si es un proceso enfisematoso, si hay una fibrosis pulmonar. Entonces, esta prueba es muy útil para esos casos. Hay otra pregunta que nos han hecho llegar en si el pulmón queda débil, nos dicen, después de una enfermedad. Desde luego, el pulmón, ya lo estamos mencionando, va a dejar secuelas. Ese pulmón ya no es un pulmón normal. Lo vamos a saber con la espirometría que les acabo de mencionar y lo vamos a ver con las radiografías, qué tipo de lesiones quedaron. Y yo les recomendaría que por lo menos una radiografía anual, por lo menos, y las pruebas no necesitan hacerse a cada rato, las pruebas de espirometría, pero sí requieren controles si es que hubieran síntomas que hacen sospechar de algún tipo de complicación. Nos ayuda para saber qué dejó de secuela en el paciente. Entonces, afecta desde luego al pulmón. El control médico. Hay un aspecto muy importante. El paciente debe requerir una fisioterapia respiratoria. Es otra pregunta que nos hace. Desde luego. Si hemos hablado de que la evaluación funcional es la espirometría, la terapia respiratoria es hacer ejercicios respiratorios de una gran inspiración y una exhalación. Son ejercicios que se pueden hacer rutinariamente, ayuda a limpiar las vías aéreas. Hay algunos instrumentos muy sencillos que es el inspirómetro de incentivo, que ahora se utilizan en los pacientes que van a ser operados para que hagan su ejercicio, pero pueden utilizarlo. El inspirómetro de incentivo es un sistema muy fácil de usar. Se pone una boquilla y la persona hace una inspiración profunda, llenando los pulmones, y luego una exhalación. Eso se repite por unas 10 o 20 veces, en la mañana, en las tardes. Eso ayuda a eliminar toda la flema que puede acumularse durante el día. Entonces, esta fisioterapia respiratoria es muy recomendada y es una pregunta que nos han hecho y sobre todo mejora su capacidad. El ejercicio, caminar,
subir escaleras, ni vamos a evaluar si la persona ha quedado con alguna limitación. Si tiene problemas en la actividad física, limitación al caminar, entonces estamos frente a secuelas ya importantes de su capacidad funcional y que lo vamos a valorar con la espirometría que le hemos mencionado. Bien, otras preguntas adicionales. ¿Qué pasa con los pacientes que tuvieron esa enfermedad latente? Muy buena pregunta. Ya les mencioné al inicio que hay el 90% de personas que fueron infectadas por el bacilo de la tuberculosis no hacen la enfermedad, pero queda en una forma latente, en muchas de las personas en una forma latente. Si la persona disminuye en sus defensas, en su inmunidad, va a reactivar ese bacilo y va a producir la enfermedad. Pues es muy importante que los pacientes, cuando empiezan con alguna enfermedad crónica, sean evaluados para ver si no están complicándose con esta enfermedad de la tuberculosis. Eso ya sería una reactivación de la tuberculosis. Muy bien, amigos. Los invito, como siempre, para que vean el programa todos los domingos y puedan visitar mi página web. Se ha anexado un artículo interesante sobre la tuberculosis que les da un poquito más de información. Y los invito también al consultorio online que ustedes tienen disponible para todas las consultas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias. Buen domingo.